Bien, bueno, primero, antes que nada, gracias a todos por estar acá presentes, por ser parte de esta charla. Quien va a dar la charla en este momento es Nahuel Bay, abogado, que bueno, también es integrante del Centro de Estudios Universitarios del padre Leonardo Castellani. Es abogado especialista en Derecho de Familia, es coordinador académico en la carrera de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Litoral, docente de grado y posgrado en Derecho Civil 5. Ha integrado proyectos de investigación y extensión universitaria, autor de publicaciones y conferencista en eventos vinculados siempre al derecho de familia y sucesiones. Miembro de la Junta Promotora de No Santa Fe. Bueno, Nahuel, te cedo La palabra. las palabras. Bueno, muy bien. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a, a Jóvenes NOS de Santa Fe y de Rosario, y a todos los jóvenes que integran a nivel nacional. Agradecerle también la presencia a Héctor Álvarez, que nos acompaña, que es presidente de la Junta Promotora de Santa Fe, y que su presencia es muy importante apoyando todos los eventos y las cosas que estamos haciendo. Y bueno, Ezequiel me presentó y bueno, yo quiero decir que falta decir una de las cosas más importantes, que es el antecedente más importante que tengo, en realidad, y que es más importante que cualquier otro papel, es que soy padre de familia y esposo, que mi esposa María y mis 3 hijos son los que me apoyan en todo, y que gracias a ellos puedo hacer lo que quiero, y que gracias a ellos estamos empujando para tratar de cambiar el país con lo poco o mucho que podamos hacer. Así que vamos directamente a lo que nos toca. Eh, Algunas apreciaciones previas. Yo lo charlé con esta Flavia también, lo hablé con Ezequiel. Pueden intervenir el que quiera preguntar algo por el chat, dice quiero preguntar algo, me avisa Ezequiel, le damos la palabra, intervienen. La exposición que hago, ¿sí? Es una exposición respecto a opiniones, ¿sí? Y también algunas visiones respecto a lo esencial de NOS, de los simpatizantes y el que milita para NOS y el que va a luchar por esta idea en particular, pero está sujeta a cuestionamientos, preguntas, correcciones, ¿sí? Así que bueno, adelante. Ahora voy a compartir un Power. Vamos a ver si estoy en lo correcto ahí. Chico acá. Muy bien. Ahí estamos. Cualquier cosita, Ezequiel, me avisás si no Dale. corre o lo que sea. Bueno, particularmente hicimos una trampa porque el título no representa, o si bien representa de lo que vamos a hablar, puntualmente lo más importante, más allá de cualquier análisis que querramos hacer, lo más importante es que tratemos de ver lo esencial de nos. ¿Y por qué lo esencial? Porque lo esencial va a ser que sepamos en el fondo por qué estamos acá y por qué integramos este espacio político. Antes de ver lo esencial, por lo menos a mí me da la impresión que es muy importante, para ver qué es lo esencial de nos y por qué peleamos en particular, los que estamos en este espacio, entender cuál es el terreno de batalla o cuál es, en algún punto, el lugar en el que nos encontramos nosotros, en el terreno en el que vamos a trabajar. Y por eso es importante entender que con quién nos enfrentamos o quién es nuestro enemigo, y saber, en particular, que vamos a llamarle enemigo, contrario, como a ustedes les parezca correcto, tiene un programa y un método. Lo primero que hay que saber, este programa y un método, eh, puntualmente tiene un programa tiene una misión especial, que es, y lo debemos saber quienes integramos NOS,
Su misión es dinamitar los estados-nación y en particular el occidente cristiano, mediante un método muy particular de ingeniería social, ya más adelante también lo vamos a llamar guerra psicológica, para crear en particular un ciudadano del mundo. ¿Cuáles son los métodos? Esto, obviamente que esto yo invito a que cada uno investigue, porque lo único que vamos a hacer es espigar puntualmente algunas cuestiones de los métodos, pero pueden buscar, por ejemplo, autores como Cristian Rodrigo Iturralde, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, y distintos autores que tratan esto en profundidad. Bueno, el padre también, Javier Olivera Rabasi, y distintos autores que tratan esta temática, pero los métodos son en particular, el primero, la amnesia histórica. La amnesia histórica que ya sabemos, que viene incluso desde el mundo anglosajón y el enfrentamiento entre la cultura anglosajona y la hispanoamericana, que creó en particular la leyenda negra hispánica, pero también, además de esa amnesia histórica que nos hace desconocer quiénes somos, también utilizan un método muy efectivo que es el sincretismo caótico. El sincretismo es la conjunción de distintas teorías, elementos, opiniones que hacen caótico un espacio en particular, sea religioso, social o económico. Para entender qué es el sincretismo, lo podemos hacer a contrario sensu, o lo que sería por concepto contrario, es que no todos pueden tener razón. Eso es lo que sostenemos, por ejemplo, nosotros desde una visión realista de la filosofía, ¿sí? O sea, nosotros lo que peleamos en particular es contra lo que se llama el relativismo moral, que es lo que estamos viviendo hoy. No todo el mundo puede tener razón, ¿sí? Nosotros por eso van a ver que a medida que avancemos vamos a hablar de que nosotros peleamos en particular por la verdad. Entonces, en lo religioso, no sé, van a ver que se incentiva mucho nuevas religiones orientales, no sé, van a ver gente, no sé, rezándole al Buda, al Dalai Lama, o sea, un marasmo en donde en particular se mezcla todo, se interrelaciona aquello que no se puede relacionar en lo social, en lo económico. Hoy vemos distintas, por ejemplo, en lo económico, vemos tantas ramas y distintos tonos y elementos de lectura de la economía, de las finanzas, que uno se termina perdiendo. Bien, entonces, contra lo que luchamos en particular también es este sincretismo caótico que nos termina por cansar y hace que no veamos cuál es la verdad. Ya vamos a abordar igualmente más adelante. Otro de los métodos es la corrupción, la mentira, el robo, eso ya sabemos mucho de este programa mundial, y los otros, que estos los conocemos de suyo, la ideología de género, el ecologismo, el indigenismo, el relativismo y el feminismo en particular. Todos estos ismos que sabemos que lo único que generan es enfrentamiento entre los compatriotas y quienes integramos este país y esta gran nación. Pero recuerden siempre que lo que se busca es el caos. Muy rápido superamos el programa este que tiene nuestro, con aquel con el cual nos enfrentamos, y lo primero que vamos a decir para avanzar un poco es que en esta época difícil que nos toca, resulta claro que tenemos o recibimos una masa de información o datos negativos que son imposibles de procesar. O sea, si ustedes se ponen a pensar y ustedes analizan en particular, se van a dar cuenta que estamos todo el tiempo recibiendo noticias negativas, todo el tiempo, no tenemos descanso. Por ejemplo, cuando no recibimos en particular una noticia de un nuevo, no sé, una nueva clínica abortiva, que Casa Fusa abre en tal lugar distintos centros para hormonización, para incentivar a que nuestras madres aborten a sus hijos. Cuando no nos enteramos que un político está metido hasta la coronilla, ¿sí? Hasta el gorro, como dicen los españoles, en actos de corrupción, nos enteramos que un empresario es prebendario, o sea que es parte de esa corrupción, ¿sí? O nos enteramos puntualmente que nuestro país no camina,
que seguimos endeudándonos, que nuestros políticos reciben porcentajes de los créditos que se sacan, no sé, o hasta noticias negativas mínimas, que nos cortan la calle por un piquete, ¿sí? O que se realiza paro porque no hay distintas, no sé, consensos en cuestiones salariales. Bueno, y vamos viendo, o por ejemplo también en las cuestiones ahora de la pandemia, ¿no? Esto de que siguen, por ejemplo, obligando a nuestros hijos a ponerse barbijo cuando toda la casta política no lo usa. Pero bueno, la cuestión o el objeto de la presentación o de esta filmina es que estamos todo el tiempo recibiendo datos e información negativa. Y nos damos cuenta o caemos en la cuenta que esto nos hace perder tiempo, fuerza, energías en observar y analizar noticias negativas que nos hacen perder en un marasmo de información. Estamos todo el tiempo recibiendo estas noticias negativas. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros? En particular, vivimos criticando. ¿Sí? Eso, cada uno hace sus objeciones, lo piensa, pero frente a este marasmo de información negativa, una información que ni siquiera nuestro cerebro la puede procesar de la cantidad que es. Vivimos criticando. Pero también observamos que los políticos siguen haciendo las cosas mal, que la corrupción e ineptitud continúan, que la casta política dominante y los partidos políticos, o sea, la partidocracia que nosotros conocemos, se ha convertido en entidades corruptas y cuasi delictivas. ¿Pero qué hacemos? La pregunta decisiva es, ¿por qué peleamos? ¿Sí? Porque ya observamos que criticamos, observamos que no nos terminamos encerrando en esta negatividad, pero la pregunta que insta y que nos lleva es ¿por qué peleamos? Y en particular, ¿por qué pelean ustedes? Esto es lo que yo, porque en algún punto yo soy más grande que muchos, salvo Héctor, obviamente, pero nosotros en algún punto los más grandes sabemos por qué peleamos. Pero ustedes se tienen que hacer la pregunta, ¿por qué pelean? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están un jueves a las 10:30 de la noche escuchándome a mí? ¿Cuál es el mensaje de nos? ¿Cuál es nuestro mensaje al ciudadano? ¿Qué les ofrecemos? Tenemos que empezar a hacernos preguntas. Y puntualmente nos tenemos que preguntar qué planes tenemos que sustituyan esta corrupción, la caída moral, la decadencia que estamos viviendo en Argentina. Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué proponemos nosotros para sustituir esta decadencia en la que estamos viviendo? Porque si no nos hacemos preguntas, no vamos a cambiar absolutamente nada y nos vamos a quedar solo en la crítica. Esta información negativa, a la cual yo llamo neblina, ¿sí? Esta neblina informativa, esta información, este bombardeo informativo constante, complica el análisis de lo esencial, y eso nosotros lo tenemos que saber. Como jóvenes, como gente más grande, gente que está en la junta promotora o en la actividad en Jóvenes Nos o en distintos lugares, tenemos que saber que la neblina informativa, este bombardeo masivo de noticias negativas, nos hace o nos niebla el análisis de lo esencial. Y entiendo yo, por lo menos para empezar a analizar lo esencial de lo que nos está sucediendo, algo vimos al principio de cuál era el programa, es ver primero dos puntales de la cuestión, que es la Agenda 2030 y la casta política. Se darán cuenta que con la imagen que tenemos de fondo, lo primero que vamos a hablar es de la Agenda 2030. Argentina está inmersa en una agenda de la que hablamos recién, que busca, mediante planes de adoctrinamiento, aborto, subversión cultural, una cosa que a veces no nos damos cuenta, que busca la destrucción de la familia y con ello, en particular, hacer descender los índices de natalidad. Obviamente, podría yo meterme en esta cuestión de hacer el análisis del memorándum 200, o sea, lo que se llama el memorándum Kissinger, pero no nos vamos a meter. Yo solamente recomiendo por ahí en este tema en particular, si alguien quiere profundizar en esto, el libro de
José Arturo Guarrachino, Geopolítica y Aborto. Yo les recomiendo porque hace un análisis excelente, José Arturo, respecto a esta Agenda 2030 y la agenda que viene ya de los años 60 y 70. Así que imagínense, no es que estamos ahora, sino que la neblina se empieza a disipar. Ya algo les estoy adelantando, pero bueno. Decimos que esta agenda, que viene de hace mucho tiempo, que ahora empieza a mostrarse, empezamos a ver al Leviatán, busca la destrucción de la familia. Y si destruye a la familia, destruye a la patria, mis amigos. Es así, puesto que la patria no es más que un conjunto de familias dentro de un espacio vital con un fin o espíritu común. ¿Sí? El esprit de corps de los franceses. La patria es una gran familia. ¿Una gran familia de qué? De familias. Solamente piénselo un minuto. ¿Sí? Su barrio es un gran conjunto de familias. Ese barrio se une con otro barrio y tenemos un barrio más grande. Y después hace una ciudad, un pueblo, una ciudad, una provincia. Y hacia la patria también. Somos una gran familia de familias. Ahora bien, ¿qué sabemos de este primer punto, de esta agenda que les decía que José Arturo Guarrachino en Geopolítica y Aborto lo analiza excelentemente? ¿Qué sabemos? Que hay un plan poblacional, eso lo sabemos de perogrullo. Por ejemplo, para 2030 los países más poblados serán la India y China, con aproximadamente 1.600 millones de habitantes, cada una de ellas, Estados Unidos 400 millones, Brasil 230 millones y Argentina apenas 50 millones. No me voy a meter en una cuestión que por ahí necesitaría buscar la fuente, pero hablan de mucho menos población que quieren para nuestro país. Yo había escuchado números muy bajos, pero está relacionado con ciertas teorías y cosas que tendríamos que buscar la fuente, por eso no me voy a meter. Pero aproximadamente los guarismos tiran un 50 millones para 2030. Nuestro país, si uno ve ese número y observa los números de China, la India, Estados Unidos, Brasil, nuestro vecino, uno no puede dejar de observar que tenemos un país totalmente deshabitado. Lo tenemos deshabitado y persiguen que siga deshabitado. Nuestro país cuenta con un territorio 5 veces más grande que Francia y 10 veces más grande que Italia. Pero vamos a tener, y esto es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar que no suceda, una población activa muy pequeña, ¿sí? Una población activa muy pequeña, una población francamente decadente, que es lo que se busca, que prefiere, por ejemplo, un perro a un niño. O sea, se habrán dado cuenta que ahora hasta le festejan cumpleaños a los perros, o sea, el mascotismo que se está hablando. O gente que alquila un niño, ¿sí? Que alquila un vientre para tener un niño. Es una locura. Vamos a contar con una pirámide envejecida y encima dentro de un país incapaz de defenderse por sí mismo sin fuerzas armadas. O sea que los guarismos no son buenos y espero que estemos a tiempo a que podamos revertirlo. Pero también, ¿qué sabemos? Sabemos también que este enemigo, que está detrás de la neblina, pero ahora se empieza a ver un poquito más, quiere un ciudadano del mundo. ¿Se acuerdan Macri? Macri hizo una presentación, no sé en qué país, en Europa, pero ¿sí? Con la camiseta del ciudadano del mundo. Eso a nosotros nos tiene que llamar la atención. Porque ¿quién es este ciudadano del mundo que quieren, usando estas palabras que les gusta mucho, este ciudadano del mundo que quieren construir? ¿Quién es? Es un hombre que vive corriendo o huyendo. No sabe el porqué de su inquietud permanente. Eso es lo que quieren. Y fíjense en la juventud, en los jóvenes, por lo menos en sus amigos, ¿sí? Hijos de amigos, sobrinos. ¿Sí? Un hombre, un joven que corre, solo corre o huye. Y no sabe por qué, hacia dónde va, por qué consume, por qué compra tal o cual cosa, por qué se pinta el pelo, no lo sabe. Pero su inquietud es permanente, es permanente.
es una pieza en un engranaje, no más importante que una hormiga o un insecto. Esto, fíjense, estas citas a que sea una hormiga o un insecto nos lleva a pensamientos, ¿no?, del siglo XX, este mecanicismo o este pensamiento de colmena que tenía la Unión Soviética y el comunismo, ¿no? Ya vamos a volver, no tendrás nada y serás feliz. Pero fíjense que es solo una pieza de un engranaje, sin introspección, sin retrospección, sin pensar qué hace en este mundo, ¿sí?, sin saber que el telón se abre y aparecemos y nuestro camino es corto. En un momento, si no se nos cae una maceta o nos atropella un colectivo, se cierra el telón y adiós. Pero no, quieren una pieza en un engranaje, una hormiga o un insecto con pensamiento de colmena, y cuanto menos criterio tenga, mejor. ¿Por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no quieren que tenga criterio? Y debemos contestarnos que el hombre sin criterio y sin raíces no tiene capacidad de resistir. Y eso es lo que quieren. Nos quieren sin resistencia. Recuerden, el hombre sin criterio y sin raíces no tiene capacidad de resistir. Lo que hacía resistir a los romanos frente al ataque de los bárbaros eran sus raíces, ¿sí? Y lo que hacía incluso que avanzaran sobre otros pueblos era la romanización. Eran sus raíces, eran lo que ellos confiaban, por lo que ellos vivían. ¿Qué sabemos también? Y en esto no voy a profundizar porque si nos ponemos a hablar del Tratado de Madrid y la desmalvinización, vamos a estar hablando muchísimo, ¿no? Porque los que saben sobre el tema, Héctor obviamente sabe muchísimo, el Tratado de Madrid es como nuestro Versalles, ¿sí? Así que los invito a todos a que estudien este Tratado de Madrid, que firmó como canciller Domingo Cavallo, ¿eh? Pero sabemos también que nos han impuesto, y hoy vivimos, lo que muchos llaman la diplomacia de Alicia, por Alicia en el País de las Maravillas. Luego de Malvinas y el Tratado de Madrid, de repente no tenemos más enemigos, no hay más violencia, no hay más hipótesis de conflicto. De repente tenemos todo el terreno preparado, ¿sí? O incluso tenemos que sumar también que debemos pedir para ciertas cuestiones de movimientos de tropas o embarcaciones, tenemos que pedir al Foreign Office permiso e informar. Pero al margen, el tema es que esta diplomacia de Alicia nos hace vivir en un país que no, en una situación que no es real, ¿sí? En una situación que realmente nos adormece y nos hace que no tengamos espíritu crítico de que realmente hay gente que se quiere valer de nuestros recursos. Pero volvemos a la Agenda 2030 y nos corremos ahora hacia la casta política. El otro problema importante que tenemos que conocer como integrantes de NOS es la casta política, ¿sí? La casta que nos gobierna, que es una minoría dirigida por otra minoría, nos dirige al precipicio. Lo hace con nuevos métodos de control de información. De esto nosotros no nos tenemos que avergonzar. Hay que decirlo, porque en cuanto a ustedes no deben sentir vergüenza cuando les digan que ustedes son conspiracionistas, porque créanme, amigos, que las conspiraciones siempre existen. Yo soy abogado y, por ejemplo, en un juicio sucesorio, cuando hay un fallecimiento, a veces los hermanos, los abuelos, los padres, entre ellos, por cuestiones económicas, conspiran, ¿sí?, para hacer tal o cual cosa. Imagínense los países, ¿sí? Si no hubieran conspiraciones, ¿sí?, no existirían los servicios de inteligencia, ¿sí? Para eso está la inteligencia y la contrainteligencia. O sea que conspiraciones hay, ¿sí? No tengan miedo de decirlo. O sea que, por lo tanto, nosotros podemos hablar tranquilamente de que, habiendo una minoría que nos gobierna, mediante otra minoría que los gobiernan a sí mismos, ellos lo hacen también o trabajan y suelen trabajar sobre métodos de control de la información. Hablábamos al principio de que estábamos bombardeados todo el tiempo por noticias negativas.
Este control de la información es lo que Carena y Davoli llaman la guerra psicológica. Obviamente que no voy a profundizar, los invito a estudiar las teorías de Milgram, de Ash, los perros de Pavlov, el palo y la zanahoria de Bentham. Milgram es el estudio puntualmente de hasta cuándo una persona está dispuesta a seguir la orden de otra, ¿sí?, que está en una posición superior a uno. ¿Hasta cuándo está dispuesto? ¿Sí? La de Ash es la teoría del conformismo, ¿sí?, en donde la masa o el conjunto hace a uno, por más que observe que la realidad es otra, opinar distinto a lo que ven sus ojos, ¿sí? La teoría del conformismo, para no quedar mal con la masa, uno termina opinando igual que la masa, aunque la masa no esté en lo correcto, ¿sí? Bueno, los perros de Pavlov, muy sencillo. El perro, cuando ve la comida, al recibir descargas eléctricas, por más que tenga hambre, lo único que va a hacer es salivar, pero no va a ir a buscar esa comida porque sabe que va a recibir ese castigo. Es muy parecido al palo de zanahoria de Bentham, porque lo que hace es premios y castigos. Mucho de lo que pasó todavía lo estamos transitando, con el tema de la inoculación y los pases sanitarios, ¿no? El miedo a recibir la descarga. Pero bueno, no me voy a extender mucho más. Pretenden controlar lo que pensamos y sabemos, y en definitiva quieren controlar nuestra alma. Nos tienen esclavizados en un sistema de dependencia, principalmente económica, eso hay que decirlo, ¿no? Principalmente económica. Pues trabajando 12 horas, no tenemos tiempo para la contemplación y la familia. Y ustedes me dirán, abuela, ¿quién conoces que trabaje 12 horas? Y lo que sucede es que, por ejemplo, yo me pongo a pensar a alguien que trabaja, no sé, estoy pensando en Buenos Aires, en Capital, y se tiene que trasladar de Gran Buenos Aires, no sé, en colectivo y luego tomar un subte, un tren o lo que sea, y imagínense más las horas de trabajo, lo que hace es que dejemos, ¿sí?, hayamos abandonado los tiempos de contemplación. Hablábamos hoy de la retrospección y de la introspección, incluso del trato familiar, que es tan importante. Ahora vamos a ir un poquito más ahí. Para ello, esto lo sabemos, necesitan de radio, TV, publicidad, periódicos, cine, arte, la cultura nacional completa, y existe una sociedad, creo que no somos ingenuos, en este juego de información y esclavitud con nuestra propia patria. Que existe este juego o esta presión, y no lo podemos negar, si no, no podríamos explicar por qué hoy estamos aplicando políticas que son literalmente un salto al vacío, matando miles de niños argentinos con el aborto, cuando sabemos que necesitamos mayor población. Les dije, la India, 1.600 millones de habitantes, por favor. Condenando a nuestra infancia a la desnutrición, como decía el doctor Abel Albino. ¿De qué nos sirve tener niños si están malnutridos? Si no están nutridos en la primera infancia. ¿Qué dice el doctor Abel Albino? El cerebro es el sustrato anátomo-patológico en donde debe cablearse, debe desarrollarse, y se desarrolla con el amamantamiento en la primera infancia, en el primer año. Si no tiene ese amamantamiento, además del cariño que debe tener de su familia, vamos a tener un niño desnutrido intelectualmente. Un niño que va a saber, por ejemplo, sumar y restar, pero no va a poder multiplicar y dividir. O si sabe multiplicar y dividir, no va a saber hacer teorías económicas o matemáticas complejas. Y nosotros, para ser una nación, como también dice el doctor Abel Albino, necesitamos, todas las naciones se han hecho con miles de niños leyendo. Necesitamos una niñez bien nutrida y bien educada. No, si eso no lo entendemos, como dice también el doctor, si nosotros lo que queremos es una nación de saltimbanquis, cuidacoche y tiraclavas y cirqueros, vamos de 10, porque en todas las esquinas tenemos. Pero si queremos una nación, necesitamos una infancia bien nutrida y leyendo y educándose. Perdón. También políticas que enfrentan al hombre contra la mujer, a los padres contra sus hijos, a la escuela contra los padres y ahora a los vacunados contra los no vacunados. Una locura. Y en el fondo no pretenden solucionar los problemas, sino que esta gente que nos dirige necesita que los profundicemos al máximo, creando microconflictos
en una situación psicopática entre los propios compatriotas, porque no quieren que nosotros veamos lo que están haciendo. No quieren que la gente advierta qué están haciendo. Pero no hemos respondido aún. Espérenme. Habría que admitir a Kevin que quiere entrar. No sé si Flavia vos lo podés admitir. ¿Podrá, Fla? Están ahí, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ahí sí, estoy acá, Nahuel, ya lo admití. Bien. Perfecto. Pero no hemos respondido a la pregunta de qué motiva a un patriota a luchar, qué motiva a nos en esta batalla, qué nos motiva. Y debemos responder enfáticamente que luchamos por Dios, por la patria y la familia, debiendo implementar siempre la defensa de nuestros integrantes más preciados. La civilización occidental cristiana siempre se caracterizó por enaltecer a la mujer, por ejemplo. Por ello cantamos loas a su dulzura, a su sensibilidad, a aquellos valores típicamente femeninos que hoy pretenden ser destruidos. Ya el doctor Albino también decía en su exposición contra el aborto en el Congreso y nos explicaba que la mujer es el palo mayor de nuestra embarcación, que los progresistas pretenden quebrarlo, llevando incluso a matar a su propio hijo en su vientre. También debemos proteger a nuestros niños. O sea, no se agota con la defensa de la mujer. También debemos defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, por cuanto debemos pelear para que no solo no les falten los bienes materiales, sino también aquellos bienes intangibles, aquello espiritual. Por eso un patriota debe preocuparse por lo que hace a su religión, formación espiritual y cultural, y especialmente a la lucha contra la implantación de ideologías y perversiones. De allí que sea muy importante. Espera un minuto. De allí que sea muy importante que trabajemos sobre la cuestión cultural y la elevación de todos. Un segundito. Un segundito. Si alguno quiere hacer preguntas. Perfecto. Bueno, quería ver si creía que había una pregunta. Mil disculpas. Ahí voy. Entonces decíamos, de allí la importancia de formar y elevar a toda la población, no nivelándola al estilo del igualitarismo socialdemócrata, donde todos son igualmente de simples, mediocres, ¿sí? Sino que debemos tratar de igualar hacia arriba, ¿sí? De acuerdo a las capacidades de cada uno. Por ello, debe ser nuestra misión elevar la cultura al más alto nivel posible de civilización occidental. Y en esto yo les voy a tirar una idea, porque existen cementerios de muertos y existen cementerios de vivos. Eso debemos entender esa idea. A ver si me puedo explicar. Los cementerios de muertos los conocen, pero los cementerios de vivos están, ¿sí? La pobreza es mucho más que ser pobre o no tener dinero, ¿sí? La pobreza es no tener dinero, pero es no tener agua potable, no tener cloaca, no poder bañarse, ¿sí? No poder ponerse unas zapatillas. Bien, entonces, ¿tenemos cementerios de vivos? Obviamente. Miren a su alrededor. Hay gente que vive en barrios que nunca van a poder salir. Nunca van a poder salir de esa situación. Debemos revertir eso. Debemos eliminar esos cementerios de vivos. ¿Por qué digo cementerios de vivos? Porque ahí no hay dignidad. Hay que darles dignidad. Si no tienen la dignidad del trabajo, ¿sí? La dignidad de poder salir de su lugar, no vamos a salir como país. Por eso la idea de que existen cementerios de vivos y cementerios de muertos es muy importante. Y debemos agotar y acabar eso. Se tiene que terminar. No tendremos una gran nación si no fomentamos la cultura y la tradición, fundamental. Siempre que una comunidad esté cultivada y formada, el progreso será una consecuencia. Es nuestro deber abandonar el modelo globalista que concibe un ciudadano del mundo, que no tendrá nada pero será feliz, con un ingreso mínimo igualitario para todos, al modelo chino, muy parecido al modelo chino, y con una cultura disolvente, que destruye, fíjense, a la familia argentina, pero principalmente aísla a nuestros jóvenes. ¿Los aísla de quién? De sus padres.
¿sí? Los quiere dejar solos, en una cultura de consumo, en una cultura que no mira hacia adentro de la familia, en una cultura que no mira la tradición, que no mira sus raíces. ¿Sí? Frente al progresismo desintegrador, propónenos los pilares de Dios, patria y familia, proyectados hacia una nación culturalmente elevada, donde existan diferencias, obviamente que las hay, pero donde estas no sean las importancias, las que marquen la importancia. Ahí Bernardo Silva está queriendo entrar. Dentro de esta comunidad de hombres, cada uno aporta lo que puede aportar según sus capacidades. Eso se llama equidad, ¿sí? Que lo diferencia notablemente del igualitarismo demoliberal. Ser carpintero, albañil, intelectual, ingeniero, médico, obviamente, uno puede, de acuerdo a sus capacidades, serlo, pero todos formamos parte de esta comunidad de hombres y mujeres que es nuestra patria. Eso debemos entender. ¿Cómo emprendemos esta lucha? Me van a preguntar, Nahuel, porque muy lindo el diagnóstico, todo lo que nos estás contando, fantástico, me gusta, nos tomamos un café, lo reflexiono, muy bien, pero pasemos algo, ¿cómo luchamos? Porque ya nos contaste por qué luchamos, pero ahora, ¿cómo luchamos? Nos miramos alrededor y ¿cuántos somos acá? A ver, creo que éramos 11. 11, ¿sí? Cuando deberíamos ser 80, ¿sí? Somos 11, somos pocos, pero hay algo importante que les voy a contar respecto al número. Vamos a considerar esto de acuerdo a una publicación de Esteban Rojo en la página de mi amigo Fernando Romero Moreno, La Nueva Derecha, donde Esteban Rojo explica particularmente que hay cuestiones a considerar en esta batalla cultural. O sea que tenemos como una especie de hoja de ruta. Primero, que estamos en una guerra sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los más grandes tenemos que olvidarnos de los personalismos. Nosotros no vamos a ver los cambios. El cambio está en ustedes, en los 11, 12, los que estén acá. El cambio está en ustedes, en los jóvenes. Nosotros podemos guiar, decir por ahí, acompañar, golpear para hacer brecha y que ustedes pasen, recibir el fuego nosotros y ustedes estar atrás para poder avanzar, porque esta es una guerra sin tiempo, no sabemos ni cuándo va a terminar ni cuándo va a dar frutos, pero sí estamos convencidos que vamos a ganar y que va a dar frutos, porque ya les voy a explicar, de acuerdo a lo que desarrolla Esteban Rojo, que nuestra idea es una idea filosóficamente realista, y por ser una idea práctica y filosóficamente realista, nuestras bases convencen, nuestras bases se pueden lograr, cosa que no tiene el enemigo. Por más que parezca una especie de tigre de papel enorme, ¿no? Es un tigre que de lejos lo vemos enorme, pero si nos acercamos no es tan así. En algún punto muy parecido a los 300 de las Termópilas. Los cambios, otra cosa, los cambios no los generan las mayorías, también eso nos tiene que arengar, nos tiene que hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la humanidad las mayorías han generado los cambios. Nunca. Nunca ha sido así. Siempre ha sido un 15%, un 10, un 15% de personas que han advertido que algo no está bien, que hay algo que no está sucediendo de acuerdo al orden natural de las cosas o de acuerdo a cómo deben ser las cosas, y buscan el cambio, ¿sí? Entonces nosotros somos parte de ese 10%, ¿sí? Tenemos que anclar, tenemos que llevar y apalancar a aquellos que obviamente están mirando, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo, esta batalla no se gana. Tiene 4 etapas, ahora la vamos a ver. El campo cosmovisión, esto es fundamental, porque si no, no lo vamos a entender. Es un campo minado y es un campo enemigo, porque la cosmovisión que hoy predomina es una cosmovisión plenamente materialista, o sea, que trabajamos en terreno enemigo. Por eso es una guerra revolucionaria en donde, si bien no la relaciono con la revolución vinculada a la Revolución Francesa, obviamente, porque para mí la Revolución Francesa no fue una Revolución Francesa, sino que fue una subversión inglesa, ¿sí? Porque muchas veces
se confunde revolución, que es revolver, o sea, es volver a lo bueno, a la tradición, se confunde con la subversión, que es invertir el orden social imperante para generar el caos, ¿sí? Y nosotros somos revolucionarios, ¿por qué? Porque hoy diciendo que uno quiere tener 4 o 5 hijos es revolucionario, y la gente se da vuelta y te mira, y te dice loco. O diciendo, por ejemplo, que vas a ir a rezar frente a un abortorio, ¿sí? Una clínica abortiva, que vas a rezar el rosario, te dice que sos un loco, o te tiran con algo, o te meten preso, como quieren hacerlo en Europa. O sea que no tengamos miedo de decir que estamos dispuestos a revolucionar el tema, a revolver, a volver al orden natural, a lo correcto, a la tradición. Se busca poner las cosas en orden natural, restaurar la cultura cristiana, restablecer los vínculos sociales y religar, unir a los hombres entre sí. Pero tiene 4 etapas. La primera de las etapas es la conversión. La conversión nos llama primero a observar cuál ha sido la influencia de la Agenda 2030. ¿Se acuerdan que les dije, no? De acuerdo a un muy buen libro de José Arturo Quarrachino, también hay un muy buen libro de mi amigo Pablo Schurman, muy, muy bueno también, que aborda toda esta temática. Todo esto empieza ya década del 60-70, o sea que el trabajo viene de hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué hacemos nosotros, cuánto ha influido esta agenda en nuestra vida y en nuestras actividades. Entonces, debemos hacer una revisión de nuestras motivaciones y conductas. ¿Por qué vía? Por la vía del estudio. Debemos formarnos. Si tenemos algún referente dentro del espacio, preguntarle qué te parece. No sé, Nahuel habló de la Agenda 2030. ¿Qué te parece? ¿De dónde la estudio? Bueno, de acá. ¿Se entiende? No sé, batalla cultural. Bueno, no sé, leer puntualmente, no sé, a Pablo Muñoz Iturrieta. ¿Sí? Leer sobre la leyenda negra española. Bueno, Patricio Lons, Cristian Rodrigo Iturralde. Bueno, a través del estudio. Y el testimonio también, porque también hay que ver cuáles conductas o cuáles de nuestras conductas han sido influidas o atravesadas también por esta Agenda 2030. Y pasamos a la segunda etapa, que se resume la segunda etapa, que es la expansión de esta batalla cultural, en la frase de aquella que dice que el que encuentra una fuente de agua dulce no la guarda para sí. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos que nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestras formas de ser argentino y de ser patriota, sabemos que es un manantial y una fuente que hace que los otros vean lo que hacemos y que somos parte de una gran nación y de una gran patria. Sabemos que ese manantial se contagia y tiene un efecto expansivo. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, hace vida familiar, no sé, por decirles, uno observa que hay gente que lo mira, ¿sí? Que tiene una familia constituida, que trata de trabajar sobre eso, que se esfuerza para que las cosas sucedan, que se pone una escarapela, que canta el himno con ganas, que le enseña a sus hijos sobre la historia de Malvinas, que trata de hacer de esto una gran nación. Eso contagia, se los puedo asegurar. Pero eso nos lleva a otra etapa, porque ¿qué sucede? Y muy bien Ezequiel, cuando charlamos en Rosario, lo dijo, la vuelta muy bien. Vos decís que hagamos todo eso, no sé, por ejemplo, vos me decís que yo trate de dar testimonio, pero lo que pasa es que el enemigo cuando ve eso, actúa en la tercera vía, que es la resistencia, porque ante la expansión de nuestras ideas y de nuestras formas de ser nacional y de ser argentino, de ser un patriota, el enemigo actúa o despliega difamación, corrupción, violencia. ¿Sí? Nos van a difamar, nos van a decir antiderechos, nos van a querer corromper si estamos en algún lugar donde tengamos algún tipo de margen de decisión, nos van a decir, mirá, che, escuchá, si te callás la boca y te doy este cargo, subís 2 o 3 pasos, tenés un buen ingreso y te quedás tranquilo en tu casa. Y violencia también. ¿Quién no ha sufrido violencia, insultos por lo que uno piensa? Bueno, camaradas, a estarse tranquilo y a resistir, porque esa es la etapa más importante, la resistencia. Esto pone en jaque de qué estamos hechos y de qué fibra estamos hechos y cuánto estamos dispuestos
a trabajar esto y a resistir. Y acá hay que trabajar mucho la virtud de la fortaleza. Lo que nos lleva a la cuarta fase de la lucha, que es la gloria. Y ahora van a decir, che, Nahuel, estás muy convencido de que se gana. Y no hay otra forma. Porque estamos convencidos de que el proyecto global va a caer, como cayó, por ejemplo, la Unión Soviética, porque no responde a la verdad del hombre, no es compatible con la realidad, no sabe que el hombre es un ser complejo. Es mucho más, por ejemplo, si lo ven desde la perspectiva del feminismo, es mucho más que la genitalidad o es mucho más que el querer o desear algo. El hombre es muchísimo más complejo, ¿sí? Pero ellos lo observan desde un tamiz o desde un lugar. Por eso su relato, sus teorías se caen porque la escriben gente desde gabinete o desde escritorios que saben poco y nada de lo que es el ciudadano común. Entonces, sabemos que esto cae. Siempre para explicar esto yo utilizo de la mitología griega, el mito de Procusto. En la mitología griega, Procusto era un tendero, ¿sí? Tenía un hospedaje donde recibía a aquellos visitantes y tenía un camastro muy interesante, pero tenía una dimensión muy particular. ¿Y qué hacía Procusto? El que se acostaba en su camastro, si era muy largo, si era muy alto, le cortaba la cabeza y los pies para que pudiera entrar. Y si era muy corto, lo estiraba totalmente para que ocupara todo el camastro. ¿Qué querían representar los griegos con esto? Estas ideas que hacen que nosotros tratemos de usar como plastilina lo que siento, lo que es el ser humano en sí o la persona, para ajustar a la persona las ideas, cuando es al revés. Las ideas deben ajustarse a la realidad. Por eso no caben dudas de que esto realmente cae. Y nosotros debemos trabajar mucho en la resistencia y en la fortaleza. Debemos resistir. Ezequiel, me avisa si hay alguna pregunta. Hay una pregunta ahí de Kevin. Dice, Nahuel, cuando hablamos de la cultura cristiana, ¿refiere a las normas y valores aportados a la sociedad o es, perdón que no puedo mover el chat, dice, o es meramente religioso? Alguien que no siga ninguna iglesia. No. Dice, la pregunta dice, te repito, cuando hablamos pero lo entendí. Lo entendí, Ezequiel, porque es interesante lo que dice Kevin. Cuando nosotros hablamos de la cultura occidental cristiana, estamos hablando de una cultura que fue formada por muchísimos años y años, siglos. Por ejemplo, porque cuando hablamos del occidente cristiano tenemos que hablar de nuestras raíces, por ejemplo, en particular, griegas, romanas, greco-romanas, la formación en derecho, ¿sí? Que viene del derecho romano, de los griegos la filosofía. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Sí. Viene por ese lado. Y obviamente la fe fundante tiene que ver, la cristiandad influye también, es muy importante. Pero cuando hablo del occidente cristiano, es lo que vivimos en particular. Se lo voy a dar con un ejemplo para que lo entiendan. Cuando hablan mucho, que hay mucha gente, por ejemplo, del progresismo, que se llena la boca hablando de los derechos humanos. Los derechos humanos, la primera que empezó a implantarlo fue Isabel la Católica, con nuestros indios. Fue la primera que instauró los derechos humanos, ¿sí? En donde se le daba el derecho a estos habitantes de América para conocer a este Dios bueno, ¿sí? Que no era un Dios que les arrancaba el corazón para poder llegar a obtener una buena cosecha. Era un Dios bueno, ¿sí? Entonces, las primeras leyes en ese sentido fueron las de Isabel la Católica, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si vamos a hilar un poquito más fino, los derechos humanos vienen en particular de una esencia que es totalmente occidental y cristiana, que es que la persona es imagen y semejanza de Dios. Esa es una concepción judeo-cristiana. Si no fuéramos imagen y semejanza de Dios, valdría lo mismo una hormiga o una vaca que a la persona. ¿Se entiende? Que el ser humano. De ahí viene la raíz, ¿sí? La raíz occidental cristiana, ¿sí? Por eso cuando atacan en particular al occidente cristiano, lo que quieren romper es esa tradición en particular, porque quieren romper, porque quieren bajar nuestro estatus, por ejemplo, a nivel jurídico, bajar nuestro estatus y decir, por ejemplo,
que es mucho más importante el huevo del águila calva norteamericana que el niño en el vientre materno. ¿Me explico? Y están dispuestos a dar la vida para salvar el huevito del águila calva y abortar, cortar, quemar, no sé, cortar en pedacitos a un bebé. ¿Me van siguiendo? Sí. Eso es atacar puntualmente las bases occidentales cristianas. A eso me refiero puntualmente. No podríamos entrar en cuestiones de religiosidad, pero no va por ese lado, sino que con un tema cultural en particular. Espero se haya entendido. Bien, sí, me permitís sí, un comentario, Nahuel. Héctor, adelante. Para completar o ampliar la respuesta de Nahuel, a quien preguntó, por empezar, hay que entender lo que es el hombre, ya lo dijo Nahuel, y dentro del hombre hay una dimensión espiritual que es innegable e imposible de separar de su cultura. El hombre necesita, y si le sacas la religión, se engancha con cualquier otra creencia, porque es innato, inseparable el hombre esa inclinación a lo espiritual. Y en segundo término, refuerzo una idea que dijo Nahuel antes, acá hay un doble ataque a nuestra particular perfil occidental y cristiano, que es el ataque de lo anglosajón a lo hispánico y el ataque de lo protestante a lo católico. Dos puntos a tener en cuenta. Y un tercer punto, aun cuando no seas creyente, si vas a la Biblia encontrarás una fuente de sabiduría tan grande que no se compara a ninguna otra obra humana. Nada más, gracias. No, excelente, Héctor. Incluso me hiciste pensar, por ejemplo, yo no sé lo voy a decir, so pena de tal vez equivocarme, yo no sé si era Cicerón, no quiero, pero bueno, era un pensador, pero puntualmente decía que en cualquier civilización que encontraban y que conquistaban o que descubrían, podían llegar a encontrar hasta que esa civilización no tuviera ejército, pero todas tenían religión. ¿Se entiende? Porque el ser humano es un ser esencialmente espiritual. ¿Sí? Esencialmente espiritual. Fíjense que los antiguos ya lo sabían a eso. Podían encontrar civilizaciones sin ejércitos o sin defensa, pero no sin religión. ¿Sí? O sea que eso, la dimensión, por eso yo lo que les decía, el tema de que está muy bien tratar de procurar para nuestros niños, para nuestros adolescentes, la cuestión de los bienes materiales, pero también los inmateriales. O sea, lo que hace a su formación de introspección, retrospección, su formación espiritual es muy importante, porque somos esencialmente espirituales. Pero bueno, gracias, Héctor. Continúo. Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Se están aburriendo? No, está muy interesante. Yo lo que te iba a preguntar, Nahuel, por ahí para los que no estuvieron en la reunión del otro día, decía algo que hemos hablado es que si algo combaten esta gente, uno, por más formación que uno tenga, ellos justamente buscan atentar contra el sentido común. Es algo de lo que habla Juan José todo el tiempo. Entonces digo, no importa la formación, yo lo que estoy notando es que más allá de la formación que tengas, vos podés ser el mismísimo Agustín Laje, por decir alguien que todos conocemos su nombre, alguien que claramente conoce más al enemigo que el propio enemigo en sí. Digo, ¿cómo? O sea, ya uno no sabe cómo salir al frente de batalla cuando directamente te elimina en el sentido común. Entonces, digo, porque tenés que ser vos mismo, Ezequiel. No hay que asumir ningún rol ni ningún personaje. Hay que ser uno mismo. Esa es la única forma. Yo, por lo menos eso yo lo he descubierto en mis ámbitos donde me manejo también, en ámbitos universitarios. Uno tiene que ser uno mismo. Por eso fíjense que hice hincapié en la guerra cultural, en la cuestión del testimonio. Es mucho más válido, ¿sí?, dar el testimonio con los actos que querer generar algo. ¿Por qué? Porque no todos estamos, y lo digo por mí principalmente, no todos estamos preparados para todo. Hay gente, por ejemplo, del nivel de Agustín Laje, que puede dar conferencias magistrales que yo no las puedo dar. ¿Se entiende? U otros
preparadísimos como Pablo Muñoz Iturrieta, que son los mejores de los nuestros. Bueno, uno las dará en otro lado, ¿sí? Con otros testimonios. Y que eso tiene que para nosotros, que somos integrantes de NOS, tiene que ser muy importante, porque nos va a ayudar a abandonar los personalismos. No todos somos buenos para todo, ¿sí? Entonces, tal vez uno hace cosas pequeñas, pero esa cosa pequeña es importantísimo para los que están más adelante puedan hacer lo que tienen que hacer. Eso para mí dentro de una agrupación es fundamental. Pero bueno, dejo de dar tanta lata porque si no los voy a aburrir y nos queda. Acá una última pregunta y seguimos. Sí, por favor. Sí. Decía, básicamente la pregunta dice, ¿quiénes son los que están detrás de todo? Está la agenda de género programada por la ONU hasta 2030. ¿Quiénes son las personas? Dice, se escucha de Rockefeller, Soros, Rothschild, etc. Bien. ¿Cuál es la principal teoría de quiénes promulgan todo esto que estamos hablando, no? Y a mí me parece que más que teoría ya es, digamos, un hecho. Por eso yo les recomendé, por ejemplo, el libro de José Arturo, el libro de Pablo Schurman también es muy bueno, Aborto Ya, porque el tema del aborto nos ha hecho descubrir un montón de hilos conductores que nos llevan siempre a, digamos, a lo que Marcelo Bullo llama las UPSAT, que son las unidades políticas sin asiento territorial. ¿Qué explica Marcelo Bullo, que es un politólogo rosarino, que yo lo recomiendo mucho? Marcelo, en particular, el doctor Bullo, dice que hay unidades políticas con asiento territorial, que son las naciones, los estados-nación, como Argentina, Chile, Brasil, y hay después unidades políticas, o sea, que tienen intereses en particular políticos, ¿sí? Pero no tienen asiento territorial, pero sí pueden destruir un Estado-nación. Por ejemplo, pueden estar interesados en hacerse del litio que tiene la provincia de Jujuy, ¿se entiende? O de intervenir Vaca Muerta, o de intervenir nuestra flota mercante. A lo que voy es... O Ucrania ahora. Claro, exactamente. Europa pierde Ucrania y pierde recursos naturales, gas, el proveedor principal de Europa. Claro, pero estas subsat no son estados-nación. Estas subsat son lo que se llaman ONG pantalla. A veces estas ONG pantallas dependen de otra UPSAT mucho más grande, por decirles, no sé, BlackRock, ¿sí? Vanguard, son gestores de grandes grupos financieros que, por ejemplo, tienen deuda tomada, deuda argentina. Esos son los que se sientan a negociar con nuestros políticos. ¿Me explico? Y que le dicen, quiero esto, quiero aquello. ¿Se entiende, no? Y son dueños de lo que se les ocurra, periódicos. Bueno, yo los invito a que lo busquen porque tampoco quiero ahondar en eso, pero los guío por ahí. Hoy principalmente las guerras son híbridas, lo sabemos, y también en particular tenemos nuevos actores. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, che, Nahuel, pero en realidad vos no te podés meter en ámbitos, por ejemplo, no sé, en estos grupos de presión como son estos LGTBQ, ¿por qué uno no puede discutir con ellos? Sí puede, y te dicen, no, porque eso es del ámbito privado. Y uno les puede contestar tranquilamente, con respeto. Ustedes siempre acuérdense de no perder la línea y de no faltar el respeto. Uno puede decirles que tienen pabellón, porque tienen bandera, ¿sí? Tienen intereses políticos, tienen cabilderos, o sea que hacen lobby, ¿sí? Y tienen acción política. Por lo tanto, ya dejó de ser una cuestión del espacio privado para ser una cuestión del espacio público. Por lo tanto, si tiene bandera, es lobista, tiene políticos y hace presión para generar y mover intereses, uno también puede criticarlo porque solo se han puesto en el área pública para ser discutida su postura y nadie se puede ofender, ¿sí? Nadie se puede ofender. Y han logrado tener el Estado a su servicio. Exactamente, exactamente. Y que tengan, creo que para el presupuesto 2022, realmente creo que son 3.000, no quiero mentir, pero creo que son 3 billones, que son 3.000 millones de pesos, y creo que para seguridad creo que hay
1.000 millones de pesos. O sea, es 3 veces el presupuesto de seguridad. O sea, una locura. Pero bueno, al margen, me fui por las ramas, pido disculpas. Avanzo, Ezequiel, ¿no? Bien. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Ahora falta ampliar. Ahí está. Ahí estamos. Un segundito. Ahora sí. Bueno, decíamos que éramos pocos y cómo emprendíamos esta lucha. Dice, hoy el enemigo es más destructivo. O sea, hoy el enemigo, lo que tenemos que saber, porque ahora como me quedé con las ideas anteriores, me pongo de nuevo en carril. Hoy les hablaba de la neblina, ¿no? Que no nos permitía, y creo que un compañero nos preguntaba puntualmente quién es este enemigo. Porque uno dice, bueno, lo quiero materializar, porque hay una neblina, sí, obviamente. Pero lo que pasa también es que este enemigo es más desestructurado, ¿sí? Y hablábamos en Rosario que es dúctil, ¿no? Se mueve para un lado, se mueve para el otro, aparece en una ONG pantalla. No sé, ¿quién se iba a imaginar que Amnistía Internacional iba a pagar $1.000.000 por una portada trasera en el diario de New York Times? ¿Quién se iba a imaginar eso? Y bueno, ahí nosotros, la neblina se disipa y ya nos damos cuenta que esa es una ONG pantalla, ¿sí? Ya sabemos que esa ONG pantalla está peleando para un interés en particular. O sea, si bien es desestructurado y le permite durar más, empezamos a ver que detrás de esta neblina de desinformación o lenguaje indescifrable hay alguien o algo, ¿sí? O un grupo de poder o presión. Pero no hay dudas que en algún momento va a tomar forma concreta. Eso eso le quiero dar tranquilidad, porque en algún momento tiene que darse la forma concreta, porque todo esto se va preparando para algo, ¿sí? Tal vez sea global, tal vez puede ser que sea fragmentada, y ese día, entiendo yo, al igual que Esteban Rojo, a quien es la teoría que sigo, comenzará su declinación. Yo creo en particular que la Agenda 2030 es esta materialización de la que les hablo. Por eso es importante decir que somos patriotas contra globalistas, recuérdenlo, hay que decirlo. Somos patriotas contra globalistas y no tiene que quedar dudas de eso, porque nosotros peleamos por nuestra patria, ¿sí? Nosotros no somos ciudadanos del mundo, porque además no se puede ser ciudadano del mundo. Ustedes piensen esto, si uno es ciudadano del mundo, para ser ciudadano tiene que haber algo a lo cual uno pertenezca globalmente, y para pertenecer globalmente a algo debe haber un poder central. Entonces, el ser ciudadano del mundo va a implicar que debamos darle un poder a alguien para decidir sobre nuestra ciudadanía. Yo no estoy dispuesto a eso, ¿sí? Mientras tanto, en vez de dar trompadas en el aire como viejos boxeadores borrachos, debemos enfocarnos en el campo de batalla real, que son los mentes y los corazones de los hombres, y especialmente de los niños y de los jóvenes. Como decía hoy, citando a Abel Albino, toda nación se hizo con miles y miles de niños leyendo, ¿sí? Europa salió de la Segunda Guerra Mundial, una guerra devastadora, con miles de niños leyendo, ¿sí? Para cerrar, voy a volver a los valores trascendentes, ¿sí? Había dicho que nuestros pilares eran Dios, patria y familia, que fluían, y que eso lo sabemos, fluyen de la búsqueda. ¿Se acuerdan cuando les dije del sincretismo? Que era una de las herramientas, sincretismo religioso, sincretismo social y económico, que era una de las herramientas del enemigo. ¿Sí? Es porque en particular el sincretismo lo que ataca es al primer trascendental, a lo verdadero, con mayúsculas. Porque uno busca lo verdadero, busca la verdad, el logos, la palabra, ¿sí? Lo verdadero, no hay otra forma. Nosotros, y esto lo tienen que saber también para todos los estudios que ustedes aborden, la filosofía que deben estudiar es la filosofía objetiva, ¿sí? La filosofía perenne, que se llama, no la filosofía subjetiva, que dice que cada uno tiene su opinión, ¿sí? En donde se confunde
porque uno puede opinar algo, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Pueden haber muchas opiniones, pero no muchas verdades. Nosotros siempre apuntamos a la verdad objetiva. Por eso decimos que Dios, patria y familia fluyen de la búsqueda de lo verdadero, lo bueno y lo bello. En realidad y en el fondo es un retorno a lo esencial. Para comprenderlo, nada mejor que un ejemplo, que un ciudadano argentino tenga más o menos dinero, que tenga una casa más bonita o que sea pequeña, que tenga un automóvil o una bicicleta, que sea un obrero o un empresario, eso no es lo importante. Debemos abandonar el pensamiento materialista, ¿sí? Y la dialéctica hegeliana, sino que lo importante es cómo te comportas y con qué valores actúas social, comercial, cultural, cotidianamente, que es lo que hacemos todos los días. A eso debemos aspirar. Lo que decíamos hoy de los valores trascendentales, ¿volver a qué? A la dignidad del trabajo. ¿Se acuerdan cuando les dije de acabar con los cementerios de vivos? Hay que acabar con los cementerios de vivos. Lugares donde hay gente que no tiene dignidad, la ha perdido, hay que ayudarlos a salir. Volver a la dignidad del trabajo, al honor, a la palabra empeñada, a la generosidad y la vida familiar. Y no tenemos que tener vergüenza de decirlo. Hay personas que se preguntan por qué luchamos si somos pocos o si el sistema nos expulsa, ¿sí?, de sus medios de comunicación. ¿Por qué luchamos? Y hay que responderle, y responderles bien fuerte, que luchamos porque es el sentido de la vida, porque la vida es luchar. Desde que nacemos estamos luchando, desde el primer respiro, desde la primera respiración, el primer llanto, desde que salimos del vientre de nuestra madre estamos luchando por vivir, por eso luchamos. Luchamos porque hemos heredado de nuestros antepasados la tradición, que echa raíces, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra fe fundante, y todo lo que nos hace argentinos e hispanoamericanos, como bien apuntaba hoy Héctor. Tenemos que aprender que somos parte de las fuerzas del bien y no hay que tener vergüenza. Es evidente que nosotros somos las fuerzas del mal. Que nosotros luchamos por los trascendentales, luchamos por nuestras raíces. Y en definitiva, luchamos por nuestra patria. Ciertamente, las personas que tenemos o que buscamos los trascendentales o buscamos este Dios, patria y familia, lo verdadero, lo bueno y lo bello, sabemos que tenemos las de perder, lo sabemos. Pero no tenemos que tener miedo. ¿Quién dijo que tenemos que tener miedo? Pues este combate, si nosotros nos arrojamos a salvar a un camarada herido, seguro el enemigo va a aprovechar para matarnos o decirnos que somos unos tontos, o decirnos que si nosotros decimos que estamos dispuestos a dar la lucha por una familia numerosa, para la gloria de nuestro país, nos van a sindicar y nos van a decir, ¿qué está diciendo? ¿Para qué quiere tener muchos hijos? ¿Para qué se quiere casar? Si decimos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, como lo hicieron nuestros héroes en Malvinas, dirán que somos promotores de la guerra, pendencieros o buscapleitos, porque no saben que detrás están los valores trascendentales, que está la tradición, que la familia echa raíces para generaciones futuras, que nuestros héroes, tanto en Malvinas como en otras batallas, murieron por nosotros. Eso lo tenemos que saber y tenemos que decirlo con orgullo, por nuestros hijos, por nuestros nietos y futuros compatriotas. Esto es importante que lo sepamos y que ustedes como integrantes de NOS sepan promover como partido. Es la raíz del problema, lo que incluso Nicolás Casanseu llama como el arquetipo de Malvinas o el arquetipo del héroe. Hay que resurgirlo, hay que malvinizar los valores Dios, patria y familia. Esa ha de ser la diferencia, ¿sí? Y tiene que ser una diferencia, pero muy clara, y que la tenemos que marcar. Nosotros somos de NOS, y esa es la diferencia entre el militante de NOS y el que integra otro espacio. No hay otro tamiz, no hay otro mojón. Es el arquetipo Malvinas, es Dios, patria y familia. Eso nos hace de NOS y nos hace patriotas. Ahí está queriendo entrar Facundo. No obstante, sumé algo más a lo que hablamos en Rosario porque a mí me pareció muy importante, que es un pensamiento de Russell Kirk, que yo se lo quiero compartir para ya cerrar la charla, y me parece que es importantísimo. Parafraseando a Russell Kirk, diremos nosotros que somos integrantes de NOS,
que el enemigo progresista o socialdemócrata acaricia la fantasía de que este mundo es un teatro diseñado para que el ego pueda dar en él rienda suelta a sus apetitos y pasiones más agresivos. Eso es lo que piensa el progresismo. En cambio, nosotros, que somos de nos, que somos patriotas, vivimos rodeados de los misterios y raíces de la tradición, en un ámbito que requiere sentido del deber, disciplina y sacrificio, y cuya única recompensa es el amor que rebasa todo entendimiento. Por ello, el progresista, esto lo tienen que saber y tiene que estar claro, el progresista es incapaz de respetar al hombre común. Nunca nos van a respetar, no lo busquen a eso. Nunca va a respetar las viejas creencias, las costumbres, el orden natural o el amor a la patria. Eso es nuestro. El cosmos del progresista es un árido universo sin amor, una cárcel circular. Dice el progresista, yo soy y nadie más es, afirma este amante de lo abstracto, que no sabe qué es lo real. A lo que el patriota debe responder citando a Marco Aurelio, diciendo, estamos hechos para la cooperación, estamos hechos para la cooperación, como las manos, como los pies. Los partidos actuales del sistema son capaces de ofrecer únicamente una ideología basada en el egoísmo universal, y eso lo sabemos. En un momento de la historia en que nuestro país necesita más que nunca a hombres y mujeres dispuestos, si fuera necesario, a subordinar sus intereses privados a la defensa de las cosas permanentes. Y para cerrar la charla, primero, y muy importante, agradeciéndoles que se hayan quedado todos hasta el final, durante una hora, que creo que ha sido maratónico, les voy a citar, porque es un partido principalmente de gente común. Por eso yo le citaba a Russell Kirk respecto a que el progresista odia a la gente común. Y por eso vamos a encontrar mucha resistencia, porque no es un partido de gente común, que ha dejado la tranquilidad y su situación particular para jugarse y para hacer lo que se debe hacer, ¿sí? Solamente por el hecho del amor a la patria. Entonces, ¿qué mejor para contestarle al progresista que nos pregunta, si son pocos, si sos una persona común, ¿por qué te vas a meter en política? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Y qué mejor para contestarle que citar al ensayista católico Gilbert K. Chesterton, que nos enseña que para las cosas de la vida diaria hay que fiarse de las decisiones de la gente común. Hay que evitar entregarse a burócratas, psicopedagogos, encuestadores, periodistas, científicos, políticos. Nada como el hombre común, la mujer común, para ordenar y gestionar la vida diaria de la familia, la del barrio, de la ciudad y de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Excelente y tremenda charla. Ya la vamos a estar subiendo a las redes de Nos Jóvenes, sobre todo. No sé si alguno tiene alguna última pregunta o algo que le quiera comentar a Nahuel sobre lo dicho. Acá había que estaban preguntando sobre, por ejemplo, qué es el nuevo orden mundial, o si tenés algo como para explicar un poco mejor. Sí. El nuevo orden mundial es muy difícil si nosotros queremos hacer una explicación muy rápida sobre el tema. Yo lo que yo recomendaría sería hacer algunas menciones ahora, pero si vos querés, para no agotar el tema, después podríamos organizar, porque Héctor lo conoce, yo muy amigo del Centro de Estudios Castellani, Leandro Blasquez, él tiene una clase preparada sobre la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial muy buena, que podríamos hacer para un nuevo encuentro. Sí, ya te digo ¿qué que te sí. parece? Ya te digo que sí. Para el área de formación, porque es fundamental entender de qué se trata, de que es una cosmovisión totalmente distinta a la occidental cristiana, totalmente distinta a la cosmovisión de nuestra nación, y que es mucho más allá de una visión que tenga que ver vinculado a la economía, sino que está vinculado a la economía, a la cultura,
¿sí? A los intereses nacionales, tiene que estar vinculado a nuestros intereses estratégicos, a nuestro lugar, por ejemplo, creo que Juan José lo explicó muy bien en un programa, creo que fue en Crónica, él lo explicaba muy bien cómo nosotros entramos dentro de esta nueva economía, principalmente el nuevo orden mundial, seguía por el nuevo capitalismo chino, ¿sí? En particular es un orden muy vigilante y en donde tiene bien determinado en esta, creo que Miklos Lucas también hace referencia a lo que es la cuarta revolución industrial, donde Argentina, en esta división internacional del trabajo, tiene una función muy específica que es tener poca población, una población la que sea autóctona para gestionar aquellos recursos naturales que tenga nuestro país y que le sirvan a la gobernanza global, o sea, litio, ¿sí? Nuestros acuíferos, no se olviden también que estamos con el tema de la disputa también de la Antártida, me explico, nuestras reservas pesqueras, lo que pasa con los pesqueros chinos y españoles, pero en particular Argentina, dentro de este teatro internacional, tiene una función de tener poca población que no consuma sus recursos y dar esos recursos a el gobierno global o aquellas potencias que manejen la situación. Ahora les voy a hacer una mención más, para que ellos produzcan los bienes y productos y nosotros solamente aportemos las materias primas, ¿sí? Por eso es importante que quieren continuar con un modelo únicamente agroexportador. Y termino con esto, Héctor, y te doy la palabra. Para saber puntualmente qué es el nuevo orden mundial, hay que ver y leer la Agenda 2030, cuáles son los distintos puntos. Se van a dar cuenta, se van a acordar de mí cuando lo lean. Fíjense porque está para descargar de las páginas de Naciones Unidas. En todos los lugares habla de financiamiento. En todos los lugares. ¿Sí? Siempre hay un organismo financiero que le presta al país, por ejemplo a la Argentina, para que seguramente ahora lo que va a venir con este ecologismo es el cambio de nuestra matriz energética. Imagínense cómo vamos a cambiar nosotros nuestra matriz energética teniendo que sacar un crédito internacional, ¿sí? Para pagar dentro de 100 años y estar siempre endeudados con la finanza internacional. Fíjense que está siempre por detrás la finanza internacional, que me parece que en definitiva es el monje negro. Eso, ¿y qué otra cosita iba a decir? Bueno, Héctor, perdona que te saqué la palabra, que querías decir algo. No, cuando terminara quería agregar esto. La esencia del nuevo orden mundial es una esclavitud global. Es la pérdida de la libertad y la pérdida de lo que es esencialmente humano. Familia, religión y patria. Exactamente, es eso. Es lo que hablábamos al principio, el ciudadano del mundo. Incluso ya no lo esconden. El problema cuando a nosotros nos dicen conspiranoicos es que uno lo habla y uno le dice, espérame, no, primero no conspiranoico, tal vez me podrás decir que soy conspirativo, pero ya no es más una conspiración, porque la conspiración es cuando el enemigo, para eso están los servicios de inteligencia, cuando el enemigo esconde el objetivo, pero ahora lo están diciendo abiertamente. Klaus Schwab, en el foro de Davos, lo dijo abiertamente, no tendrás nada y serás feliz. Incluso tenían spot publicitarios. Eso es a lo que se aspira puntualmente. Por eso les reitero, después voy a tratar de buscar la entrevista que le hicieron a Juan José, donde él habla y explica puntualmente el modelo chino, que eso es lo que quieren, un ciudadano totalmente controlado, que consuma poco y que tenga un ingreso mínimo que le permita vivir holgadamente. En algún punto también, y perdón, tal vez suena feo lo que digo, pero es lo que vi también, yo viajé en una oportunidad a Cuba, es lo que pasa también en Cuba, donde por ahí lo tienen, el ciudadano está viviendo como una especie de viviendo con poco, ¿sí? Y espera en un momento determinado del día para irse a la pachanga, ¿sí? Entonces nos van a dar el metaverso para divertirnos, nos van a dar diversión, consumo, y vamos a ser esclavos del sistema. Pero bueno, no quiero ahondar más porque me parece que por ahí sería bueno que dejemos para una clase posterior de alguien más preparado que yo. Estás muteado, Ezequiel.
Perfecto, no, ya podríamos ir dando, quizás por finalizar la charla. Primero y antes que nada, nuevamente te agradezco, gracias a todos los que están, sobre todo, bueno, también a Héctor, presidente también de la Junta acá, promotora en Santa Fe, y bueno, gracias a todos los presentes, y bueno, ya podríamos, como digo, damos finalizada y la vamos a estar subiendo a las redes también para los que no pudieron estar presentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los que estuvieron presentes, gracias a Facu Bello que está acá con nosotros también. Y bueno, prepararemos otro encuentro y bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. No, gracias a todos. Un cordial saludo para todos. Chao, hasta luego. Chao, Laura, gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Lucre, hasta luego. Chao, Bernardo, Marcos. Hasta luego, Nahuel, muchas gracias por la charla. Saludo a todos. Chao, Facu, cuídate.